Está muy interesante, muy buena, en la cual pues se pone bravo, se endurece Ricardo Monreal y le confiesa o suelta la sopa con Nacho, con el Chapucero, de cómo será, cómo va a operar y cómo están las cosas en el tema legislativo y en el cómo se podría proceder realmente a realizar un juicio político contra los ministros de la Corte, que esto ya no es una amenaza nada más al aire, no es una advertencia, no, es señalar lo que podría pasar y que finalmente ambas cámaras están listas para que de darse el guillotinazo final, donde Norma Piña intentara frenar la reforma al Poder Judicial mediante la decisión de algunos de los ministros, recordemos que ahorita están en revisión y análisis, bueno, pues ahora se decidiera, ¿cómo se llama?, frenar la reforma desde los ministros, en ese momento se activarían los juicios políticos y en ese momento estaría deteniendo el ejército a Norma Piña. Sé que suena muy alejado de la realidad, pero no lo está. Y lo que sí es cierto es que está en manos de Piña. Esta decisión de si retirarse dignamente ya con lo robado, no debería ser así, pero bueno, o irse presa lo que le resta de vida, por intentar un golpe de Estado en nuestro país, por violar sistemáticamente la Constitución, pues está en las manos de los ministros. Vamos a ver. Ya se ha comentado mucho, incluso los juzgadores dijeron, no, pero es que esa ley todavía no la declaramos inconstitucional. Bueno, ¿qué? Pero al final aquí tienen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se pueden constituir, ¿no?, un tribunal. Sí. Y darle el juicio político. Entonces siempre es la pregunta, y lo que le comento, ¿cuál es la razón? O sea, prudencia, mira, o no saben cómo podría acabar todo eso. Es muy buena pregunta, porque en efecto quienes simpatizan con nuestro movimiento, quienes nos otorgaron el voto de las terceras partes, quienes abrumadoramente votaron por Claudia Sheinbaum y por nosotros, se preguntan por qué no actuamos. En efecto, yo te diría que tenemos la facultad de iniciar juicio político en contra de quienes violen la Constitución y la ley. Y es claro que esta jueza y algunos jueces han violado flagrantemente la ley de amparo y la Constitución en su artículo 105 y 107 constitucional. Porque una reforma constitucional, Nacho, no es impugnable, ni está sometida a ningún control jurisdiccional sobre el poder legislativo. No nos pueden sustituir, no pueden modificar la reforma constitucional, ni pueden impedir que esté vigente y que se ponga en práctica. Y yo te diría que sí bastaría que uno de nosotros, de la mayoría calificada, interpusiera el recurso de juicio político contra ellos, se pondría a funcionar de inmediato la comisión jurisdiccional y la subcomisión de examen previo, y procedería, porque tenemos mayoría calificada en la Cámara y mayoría calificada en el Senado, pero porque hay razones constitucionales de sobra. Claro, y bueno, tuvieron los votos. Y hay razones jurídicas. Ah, sí, claro, sí. Hay razones no solo políticas, sino jurídicas, constitucionales. Entonces, lo que yo sostengo es que la doctora Claudia Sheinbaum ha afirmado que ella no quisiera que hubiese juicio político para no generar martirización. Pero ya lo hace. Pero mira, pero si acá se están victimizando todos los días. Pero te voy a decir una cosa. Le dicen ustedes dictadores, autoritarios. Pero mira, yo sí creo que la prudencia es buena y la sensatez es buena.
Sí hay juicios políticos, hay solicitudes de juicios políticos aquí en la Cámara. Yo he estado, por ejemplo, presentó Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara, juicios políticos contra los jueces que han expedido suspensiones y que son ilegales porque no son competentes para expedirlas, para dictarlas. Pero yo les pedí que tuviéramos calma. Yo sí creo que el someterlos a juicio político, que tiene la finalidad de inhabilitarlos o destituirlos, pudiéramos generar una, bien dices tú, victimización, aunque ya se hace todos los días, una martirización. Es una decisión difícil. No, te lo voy a cambiar. ¿Cuál sería la línea roja que pasarían? Porque la verdad es que yo la presión popular. La presión popular, que digan, bueno, ya no podemos hacer nada, tenemos que empezar el juicio político, sí, porque hay esa herramienta. No, la presión popular. Pero mira, nosotros, yo te diría por otro lado, no hemos suspendido todo el proceso para elegir a jueces y magistrados y ministros, ni tampoco hemos interrumpido ninguna etapa. El órgano electoral sí, temporalmente está en espera de una resolución del Tribunal Electoral, pero nosotros podríamos actuar. ¿Cuál es el límite y cuándo lo haríamos? Esa es una de tus preguntas. Yo te diría, cuando la prudencia lo aconseje, quienes reúnen los requisitos de elegibilidad, quienes no, quienes son idóneos, quienes son las mejores calificaciones, quienes tienen más capacidad profesional, jurídica y jurisdiccional. O sea, ya es un examen muy riguroso, que no va a ser posible que la improvisación o que la trampa o que la impreparación puedan colarse. Es imposible. ¿Y eso va a ser electo por las 2/3 partes también? Sí, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. También. Es un proceso interesante, porque todos los que reciben, los ministros, estos miembros del Consejo de Evaluación para seleccionar ministros, jueces y magistrados, incluyendo el Tribunal de Disciplina Judicial, son electos en urnas, pero para ser candidatos son seleccionados por este comité de evaluación. Sí, claro. Entonces es interesante, Nacho. Por eso yo digo que no hay forma de que se cuelen personajes políticos o impreparación o vinculados con la presidenta o con el líder del Congreso. Eso no es cierto, y vamos a verlo en la práctica, porque no es así como lo tratan de descalificar algunos. Sí. Primero, no puede ser nadie que tenga cargo de elección popular en el Ejecutivo y en el Legislativo. No puede ser nadie que hasta hace un año haya sido diputado. Bueno, pues ahí está parte de lo que dice Ricardo Monreal. Muy interesante cómo va a proceder finalmente ya en unas semanas. Recordemos que esto pues se acabó, esto es la realidad, ya se vino abajo las protestas, y a pesar de que intenten seguir pateando la bolita, seguir empujando, seguir pateando, la realidad es que en 2 semanas, creo que son 2 semanas o 3, tendremos ya la decisión de quiénes van a ser los jueces que van a buscar mantenerse en sus cargos, quienes se van a postular para ser jueces de distrito, quienes se van a postular para ser magistrados, ministros. Es decir, ya, esto ya arrancó, está decidido, y finalmente veremos cómo pues aquellos que están en contra, como los mismos panistas, cuando postulen a Roberto Gil Suárez para buscarse el ministro de la Corte, pues al mismo tiempo estarán convalidando, ¿no?, la reforma, porque tú no te inscribes a un proceso en el cual no avalas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo no voy a registrarme a una candidatura a la cual yo digo, es que eso es fraude, y eso no debe ser así. Bueno, pues no te inscribas, güey. En el momento en el que tú te inscribes, en el momento que tú te prestas, en ese momento pues tú le estás dando la razón a la reforma. Y ahí es donde todo
se les va a derrumbar. Porque yo les dije, el rompimiento no va a venir de afuera hacia adentro. No va a venir Claudia Sheinbaum y va a sacar a los ministros con el ejército. Digo, si se rehusan en su momento, pues así será. Pero no, la ruptura va a ser interna. Se le van a voltear ministros. Algunos buscarán mantenerse ahí también. Y en ese momento se van a empezar a caer las alianzas. Y ahí será el acabose final de Norma Piña. Vámonos, señores.